Que Dios te bendiga. Un día más nos reunimos para tener un tiempo de compartir la palabra del Señor. Un tiempo donde poder reflexionar, donde poder entender algo más de lo que Dios nos quiere decir, de lo que Dios está diciéndole a su pueblo, de lo que Dios está diciéndole a la humanidad, a la gente. Amén. Quiero invitarte a que vayas al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 16. Es un capítulo muy interesante. Jeremías capítulo 16, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor en Jeremías 16: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, y de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová. Mi misericordia y mis piedades morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán ni los plañirán, ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vasos de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos o comer o beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y de vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Dice el verso 12: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Dice el verso 13 y terminamos con él: por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Amén. Padre amado, queremos darte las gracias una vez más por la palabra, por este tiempo. Queremos pedirte a ti, amado Espíritu, que seas tú quien tome autoridad, que tomes posesión de este pensamiento y que transmitas en nosotros lo que tú deseas que entendamos. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Es interesante este capítulo 16 de Jeremías. Interesante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de que muchas veces, en ocasiones, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo, la gente, la sociedad, estamos tendiendo o están tendiendo a separar la Biblia de la historia. Es algo interesante que lo podamos observar desde este punto de vista, porque no hay historia sin la Biblia, no hay historia si no sale reflejado por ningún lugar los acontecimientos que Dios hizo, las cosas que Él creó, las cosas que Él diseñó. Pero el hombre está empeñado en separar la historia de la Biblia. El hombre está empeñado en discrepar si es veraz o no es veraz las historias y las cosas, los hechos que acontecieron a través de la Escritura están reflejadas en ella. O sea, reniegan de la historia de Dios, reniegan de la veracidad de Dios, manipulan la información que trae la Biblia. De hecho, constantemente el hombre está intentando introducir dentro o alrededor de la palabra de Dios, introducir información
que más que aportar veracidad, intenta desinformar y desvirtuar la realidad de lo que la palabra de Dios dice. La verdad es que el hombre siempre en su intención ha habido el querer desacreditar el poder y la autoridad de Dios. Esto es triste, que mucha gente piense así, que mucha gente vea la Biblia, la palabra de Dios, la vea simplemente como un libro de anécdotas, de fábulas, historias que quizás sean reales o quizás sean mentiras. Qué triste es pensar que esto no ha sido algo real, que la gente crea en Dios pero no crea en su palabra. Es sorprendente, la gente vive en una religiosidad donde somos muy religiosos para muchas cosas, para muchas costumbres y tradiciones, pero ir a la palabra y creer en lo que la palabra de Dios dice, creer en lo que Dios ha dejado escrito, nos cuesta creerlo. Entonces estamos viviendo unos tiempos difíciles. Capítulo 16 de Jeremías habla de un momento donde Dios deja caer el juicio sobre su propio pueblo, el pueblo elegido de Dios. No fue no fue a dar con estas palabras de severidad a un pueblo diferente, sino al pueblo que él ama, al pueblo que él consuela, al pueblo que él busca, al pueblo que él decidió elegirlo como el pueblo que iba a ser el pueblo ejemplar para el resto de las naciones. A ese pueblo es al que le cae esta regañina del capítulo 16, que es algo interesante y que muchas veces nosotros no lo vemos, pero yo en este pequeño pensamiento quiero hacerte ver que es un vivo ejemplo de lo que está sucediendo en la sociedad en hoy día. Salimos de un 2020 difícil, un año difícil para toda la humanidad, no simplemente para algunos, ha sido difícil para todos, porque digamos que ha marcado en nosotros unos rasgos y ha desgastado a la gente, hemos vivido consecuencias difíciles, unos más que otros. Pareciera que a principios del año 2020, cuando empezó todo este tema de la pandemia, como que lo hubiéramos cogido un poco con ironía, a modo de broma, mira lo que está pasando en China, mira lo que está sucediendo, pero poco a poco este virus que se introdujo o que surgió a partir a principio de enero, cuando empezó a caminar en febrero, porque el virus no paró, el virus empezó su andadura, empezó a hacer estragos en distintas naciones. Entonces, en ese caminar hacia otras naciones, porque no se quedó en la zona donde surgió en China, sino que se fue extendiendo, como que el hombre cuando empezó a ver que esto se agrandaba, que empezaba a tomar magnitudes un poco catastróficas, por decirlo de alguna manera, porque en realidad ha sido algo que ha afectado a muchas áreas, ha afectado economía, ha afectado en salud, ha afectado las naciones han sido tocadas en todos los lugares del mundo. Se ha visto afectado por causa de estas circunstancias, pero lo que te iba a decir, el hombre en su manera de ver las cosas, en su manera de absorber y de darle digamos, una solución a los problemas, él siempre trata de minimizar la autoridad de Dios, siempre trata de restarle importancia a lo que Dios permite o no permite que suceda, de hacer ver que las circunstancias son cosas que pasan en la vida, las guerras, las crisis, las economías, las pandemias, las catástrofes, todas las cosas que suceden a lo largo de la historia y lo que está sucediendo hoy día. El hombre siempre va a buscar intentar minimizar que Dios esté permitiendo, que Dios esté en medio de todas las situaciones, sea cual sea el origen y la gravedad. La gran mayoría de las personas siempre estarán dispuestas a avanzar, siempre estarán dispuestas digamos, a resurgir de las cenizas. ¿Quién no ha oído esa frase? Resurgir como el ave fénix de las cenizas. Todo este año hemos estado oyendo, juntos podemos, entre todos venceremos esta pandemia, entre todos. O sea, el hombre siempre tratando de minimizar la autoridad y el poder de Dios, el poder de actuar de Dios, y dándose a él la gloria y la medalla de que todo esto lo vamos a superar entre todos. El hombre siempre poniéndose en una posición donde no cuenta con Dios. No necesito a Dios. Eso es lo que el hombre siempre está haciendo. O sea, seguimos poniéndonos medallas de superación, la humanidad en sí,
No te estoy hablando a ti como creyente, estoy hablando a la humanidad en concreto. Aunque a veces nos afectan las acciones de la humanidad, las acciones del mundo afectan a la iglesia, afectan a aquellos que creemos firmemente en el poder y la autoridad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos viviendo. Y si analizamos la historia, podríamos ver, y es que está demostrado, que el mundo no mejora después de una pandemia, que el mundo no mejora después de una guerra, que el mundo no mejora después de una catástrofe, después de esa crisis, de esa época donde vienen esos desastres, viene un periodo de tiempo donde no son mejores los tiempos. Eso de que esas frases famosas que salen diciendo vamos a salir más fortalecidos de este lugar, vamos a salir. No, eso no es cierto. O sea, si 2020 fue malo y crítico, 2021 va a ser por un estilo. ¿Por qué? Porque las cosas llevan su tiempo, o sea, solucionar los problemas llevan su tiempo, restaurar lo dañado lleva su tiempo. O sea, van a ser años difíciles los que vienen después. Hemos entrado en esos tiempos finales porque de una cosa sí tenemos que estar y ser conscientes la humanidad. Estamos viviendo unos tiempos finales donde no sabemos hacia dónde vamos en el sentido de entender lo que la humanidad quiere, con sus vidas, con sus familias, con las civilizaciones. Se está hablando de muchas cosas y está todo en la incertidumbre. Nadie cree lo que la palabra de Dios ha dicho y está escrita, que van a ser los tiempos finales. Estamos minimizando esa autoridad y ese poder de decisión que Dios tiene para saber y de hecho enseñarnos qué es lo que Él quiere para su creación. Y así anda la sociedad, así anda el mundo. Vivimos encaminados por sendas de información, pero a la vez vivimos encaminados y caminando por sendas de desinformación, porque esta es la realidad de hoy día. Hoy día tenemos mucha información, pero también se están preocupando de desinformarnos de las cosas que no quieren que sepamos con claridad. O sea, están añadiendo esas telas de humo donde uno no termina de entender si realmente es o no es, qué es lo que sucede, cómo va a suceder, qué va a suceder. Ahí andamos en esa incertidumbre. Entonces, como he dicho antes en Jeremías 16, podría cogerse como un patrón de lo que ha pasado en este año 2020. Y es interesante cómo arranca el capítulo 16, dice, vino a mí, hablando Jeremías, hablando de cómo Dios trató con él este tema. Porque Jeremías entendamos que era un profeta de Dios, era un hombre que tenía comunión con Dios, era un hombre que Dios se comunicaba con él para que él se comunicara con el pueblo. Digamos que era el atalaya, era uno de tantos profetas que Dios usaba para advertirles y hablarles a su pueblo, al pueblo y a las generaciones y a las naciones. Y que aquí vemos en el capítulo 16, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. O sea, ¿qué le estaba diciendo Dios a Jeremías? Jeremías, te toca quedarte soltero. No es el tiempo en que tú vayas a contraer matrimonio. Y aquí hay algo interesante en esto. Cuando tú vas a los libros paralelos a la Escritura, los libros paralelos a la Biblia, donde te hablan de las costumbres del pueblo hebreo, del pueblo judío, para un judío era muy importante casarse y casarse en una edad temprana. O sea, para ellos era una bendición casarse jóvenes, contraer matrimonio, establecer familias y sobre todo traer bastantes hijos a la familia. O sea, era algo tradicional y una costumbre que se veía como algo sano, como algo bueno. Y entonces Dios le hace ver a Jeremías algo, dice, como diciéndole, sé que a los profetas los maltratan. Es como si Dios le dijera a Jeremías, sé que no hacen caso a la voz del profeta, no hacen caso a mi voz a través de vosotros. Y como no hacen caso a la voz, como no hacen caso a lo que oyen, van a tener que atender a lo que ven. Escúchame, que esto es interesante. O sea, estamos llegando en tiempos donde todo el mundo creyente está lanzando mensajes por todos los lugares. Las redes de internet están llenas de mensajes de salvación, de mensajes de bendición, de mensajes de prosperidad, un llamado a retroceder, un llamado a pensar, un llamado a reflexionar. ¿Cuántas y cuántas enseñanzas buenas, poderosas, cuántas y cuántas cosas están hablando de Dios a través de las redes? Enseñanzas y lo que decimos
lo que decimos. Pero es como si Dios le estuviera diciendo a Jeremías, Jeremías, no va a ser suficiente con lo que la gente, con lo que mis hijos hablen de mí. Van a tener que poner por práctica. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Por eso te digo a ti hoy, Jeremías, no te vas a casar, te vas a quedar soltero. Que la gente cuando te vea se pregunte, ¿y por qué el profeta de Dios no está casado? ¿Y por qué no está rindiendo ese honor a nuestra cultura y a nuestra forma de interpretar de que tenemos que estar casados pronto, de que tenemos que formar familia, de que tenemos que establecer una genealogía, una parentela? Que la gente, dice la Escritura, no te vas a casar, ni que te nazcan hijos y hijas en este lugar, o sea, dándole a entender de que tenían que ver las acciones de Jeremías. ¿Qué es lo que Jeremías está haciendo? Entonces Dios como diciéndole a Jeremías, Jeremías, no te cases, quédate soltero, para que la gente vea. Para que la gente vea lo que yo te mando que tú hagas. Y que tú lo cumplas. Eso es lo importante en los tiempos donde estamos viviendo hoy día el pueblo creyente. Es importante y es determinante de que tú lleves un mensaje de salvación a aquellos que aún no conocen la voluntad de Dios para sus vidas. Pero es más importante que ellos vean que nosotros practicamos lo que decimos. Practicamos lo que creemos. Es interesantísimo que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios para que ellos vean en nosotros una señal de que verdaderamente lo que estoy viviendo es lo que estoy diciendo. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que servir. Jeremías aquí sirve a Dios como señal para el pueblo. Jeremías en este momento no está simplemente siendo el vocero, está practicando lo que Dios le ha ordenado. Practica lo que Dios te ordena. Vive lo que Dios te ordena. Que vivamos y que seamos sabios para caminar en ese estilo de vida donde hagamos lo que Dios dice a través de la práctica. Que no es fácil. Claro que no es fácil. Porque vendrán momentos donde uno no va a saber cómo reaccionar, pero para eso está nuestra confianza en Dios, para saber que si erramos podemos volver al camino, podemos volver a rectificar, pero seguir haciendo lo que Dios dice a través de lo que nosotros practicamos. Aleluya. Entonces para los judíos estaba muy bien visto esto. Jeremías traía una palabra de parte de Dios a un pueblo que no quería atender a la voz de Dios, a un pueblo que estaba minimizando la autoridad de Dios. Y ese es el título del mensaje de esta mañana, el título del pensamiento, minimizando la voluntad de Dios. Hay mucha gente que su única forma de vida es minimizar la autoridad del que es dueño y señor de todas las cosas, poniéndose a ellos mismos, poniendo otras cosas por delante de Dios, que cada uno va a hacer y va a actuar conforme a su voluntad. De eso estamos todos de acuerdo. Entonces, minimizamos la voz de Dios muchas veces, minimizamos su poder. Minimizamos las advertencias. Aquí en el capítulo 16 de Jeremías, Dios está advirtiendo. A través del profeta le está diciendo a su pueblo, al pueblo de Judá, lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Entonces Dios le dice a Jeremías, viene mortandad. Cuando yo estaba haciendo este mensaje, Señor, perdónanos por lo que hacemos, pero es que en realidad Dios nos ama tanto que a veces vienen situaciones críticas y difíciles a la humanidad para que seamos sabios para reflexionar, volver nuestros rostros a Él y pedirle perdón. Y cuando yo estaba leyendo esto de que viene mortandad, se me estaba viniendo a la mente todo lo que ha pasado en este 2020. Cuánta mortandad nos está trayendo esta pandemia. Pero no es algo que sea súper especial y diferente a lo que ya en otras épocas ha sucedido. Tantas y tantas pandemias que ha exterminado a cantidad de personas en distintas naciones. Y el hombre sigue levantando, sigue alzando su rostro como que yo puedo con todo esto y tarde o temprano voy a salir de estas cosas, y nunca cuentan con Dios, nunca le piden perdón a Dios, nunca le piden dirección a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en su forma de entender las cosas, él cree que es autosuficiente para solucionar todas las cosas. Entonces, aquí llega un momento donde Jeremías, digamos que está puesto a prueba ahí, está puesto a examen de parte de Dios. Y te voy a decir algo, Dios nos está poniendo a prueba a su iglesia hoy día. Nos está poniendo a prueba a su iglesia, igual que le dice aquí a Jeremías en el verso 5.
porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto. Fíjate lo que le dice. No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de entre este pueblo, dice Jehová, mis misericordias y mis piedades. O sea, como diciéndole a Jeremías, no entres a juego con ellos, no entres a lo que ellos quieren, no entres a su juego. O sea, mantente firme en lo que yo te voy a decir. ¿Por qué está diciendo esto? Porque antiguamente cuando las personas fallecían, el profeta, el líder espiritual, cualquier persona iba a consolar a las casas. Iba a traerles una palabra de consolación de parte de Dios. Entraban en ese ritual de que te sacaban la bebida, te sacaban la comida, se hacía como un mini banquete, que es realidad, que hoy día siguen haciéndolo en muchos lugares cuando entras a casa de una persona que haya fallecido y te hacen pues como un pequeño refrigerio para que tú estés en un ambiente de esa condolencia y de ese animar a las personas que están vivas allí en la familia aún. O sea, hay cosas donde Dios le está diciendo a Jeremías, vas a tener que hacerlo diferente porque yo quiero que lo hagas diferente. Y Dios le está diciendo a su pueblo, hoy día, al pueblo de Dios, al pueblo creyente, tendréis que tomar decisiones y hacer cosas diferentes a lo que la sociedad quiere que hagas. A lo que la sociedad quiere ver de ti. O sea, van a haber momentos donde nosotros no vamos a tener o no vamos a tener que entrar en el juego de lo que la sociedad te está demandando. Eso es lo que le está diciendo a Jeremías en estos versos. Dice que el verso 6, morirán en esta tierra grandes y pequeños y no se enterrarán. O sea, aquí hubo un colapso tan grande con la pandemia al principio que la gente se estaban amontonadas por las calles. Pero qué poder y qué forma más civilina de hacer las cosas, que la mayoría de esas cosas a ti no te las mostraban por televisión. No te mostraban los ataúdes y ataúdes y ataúdes llenos de gente. No te mostraban tantas y tantas cosas que la pandemia estaba haciendo con las personas para que tú no te sintieras herido ni dolido. O sea, minimizando la información y trayendo una desinformación. Y no me quiero meter en política, este no es el tema de hoy. El tema de hoy es lo que Dios le está diciendo a Jeremías, que le diga al pueblo que tanto ama a Dios. Porque una cosa quiero que entiendas. Esto no lo tenemos que ver desde el punto de vista de que son los castigos de Dios. Porque muchas veces enseguida entramos en el debate si es que Dios nos está castigando o no. Dios ama tanto a su pueblo que Él trabaja de una manera diferente a como nosotros como personas quisiéramos que Dios trabajara. Nosotros como personas quisiéramos que Dios fuera, que en un mundo feliz Dios hiciera las cosas bien, que nos agraden a nosotros, que estuviéramos todos bien, que hiciéramos lo que hiciéramos, Dios estuviera a buenas con nosotros. O sea, ese Dios de amor que tanto y tanto el mundo está enseñando. Pero olvídate de que Dios no es solo un Dios de amor. Dios es un Dios justo, que imparte justicia y que sobre todas las cosas aplica las cosas que Él dice, tanto para bien como para mal. Y dice el verso 11 aquí donde estamos leyendo, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y les sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y dejaron de guardar mi ley. O sea, completamente diferente. Hacia donde la sociedad está encaminada, hacia donde la sociedad, la humanidad se dirige, a lo que Dios quiere que hagamos por bien nuestro. Dice la palabra, porque me dejasteis a mí, vuestros padres. Él habla primero de las generaciones anteriores. Pero tú fíjate hacia dónde camina la humanidad. Y lo que nuestros padres empezaron a hacer mal, a torcerse en los caminos de Dios, a nosotros nos está afectando porque están saliendo leyes, están saliendo nuevas costumbres, están saliendo nuevas formas de interpretar la palabra de Dios, están aumentando la creencia de que ya no es una parte real histórica, sino que es una parte de fábulas, de alegorías, de que esto, bueno, pudiera ser o no pudiera ser. O sea, están minimizando la autoridad de Dios para aumentar la autoridad del hombre. Qué triste, pero esa es la realidad. Las consecuencias de las acciones del hombre y la manera de vivir y la manera de caminar
caminar equivocadamente, prestar devoción, dice la Escritura, que prestaron devoción, adoraron a lo indebido, prestaron servicio a todos menos a Dios. ¿Te suena esto? ¿Cuántas y cuántas veces le prestamos servicio a todo y dejamos el servicio a Dios para el final? Sacamos un último momento al cabo del día para prestarle un servicio a Dios. Todas estas acciones ocupan lugares que desplazan al Dios que te ama. Escúchame, porque Dios no deja de amarte. Dios te ama, Dios te creó, Dios te diseñó. Él dijo, mío eres tú. Cuando Él pensó en ti, Él en ese pensamiento trino, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios te ama, nos ama tanto que nos diseñó en una imagen perfecta como Él es. Dios es el Dios que te ama, el Dios que te busca, el Dios que quiere reconciliación con el hombre. No te olvides de eso. Dice el verso 11, entonces le dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, dice, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Dice que le dejaron a él, y no guardaron mi ley. Entonces siempre he dicho que la historia es como si fuera la redondez de la tierra. La historia siempre se repite. Siempre se repite. O sea, estamos leyendo en Jeremías. ¿Cuántos años hace de la historia de Jeremías? Antes de Jesucristo. Y hoy día están pasando pandemia, hoy día siguen viniendo guerras, hoy día siguen sucediendo catástrofes, hoy día siguen sucediendo cosas tremendas a la humanidad. Y la humanidad sigue sin volver su rostro a Dios. O sea, seguimos, como dice la Escritura aquí en Jeremías, seguimos no guardando su ley y olvidándonos de Dios. No digo todos, porque no podemos meternos todos. Hay un pueblo, hay un remanente que busca a Dios, hay un pueblo que estamos creyendo en Él, hay un pueblo que estamos buscando día a día el ser mejores personas delante de Él, el aprender a caminar como Él dice que tenemos que caminar. O sea, hay un pueblo que sí que está buscándolo. Pero ese pueblo nos tenemos que fortalecer, ese pueblo tenemos que traer visión a nuestras vidas, ese pueblo tenemos que traer conocimiento de su palabra a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar al pueblo que ya cree para atraer la atención del pueblo que aún no cree. Porque hay un pueblo que Dios ama, que no cree en Él, pero Dios quiere atraerlo a sí mismo, como nos atrajo un día a nosotros. Aleluya. Nosotros somos el pueblo que sí contamos con Dios. Nosotros somos las generaciones que sí le creemos a Dios. Nosotros somos esas tribus espirituales, por decirlo de alguna manera, que están siendo y estamos peleando por obtener la herencia que dice la palabra que tendremos el día de su venida. O sea, somos un pueblo que le creemos a Él. Vamos a practicar lo que dice su palabra, vamos a practicar lo que Él dice, que no sea solo de boca. Acostúmbrate a practicar. Somos personas que obedecemos la voz de Dios. Pero la vida sigue y sigue aconteciendo cosas. ¿Van a seguir viniendo luchas? ¿Guerras? Pues seguramente vendrán guerras. ¿Van a venir crisis financieras? Pues seguramente caerá alguna que otra crisis financiera. ¿Van a seguir viniendo pandemias? Ya se están oyendo tambores de guerra con referencia a las pandemias. Ya están saliendo por ahí otros virus diferentes al que estamos combatiendo hoy día. Y ya están surgiendo otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que el hombre va a seguir empeñado en decir, esto lo voy a resolver, esto lo vamos a pasar, lo vamos a enfrentar entre todos y entre todos se va a superar. No veo ninguna nación que esté clamando y buscando a Dios. Aún el pueblo elegido de Dios no estamos entendiendo cómo conectar entre todos para que la gente que no conoce a Dios vea que Dios es un Dios de poder y un Dios de cambio. Aún ni siquiera nosotros mismos estamos entendiendo cómo tenemos que reaccionar. Es interesante. Es interesante porque dice la palabra, si seguimos leyendo, en el verso 14, hay algo que Dios, después de que le dice a Jeremías, háblale de esta manera, dale esta regañina de mi parte, diles que les viene cosa dura, pero llega el verso 14 y dice, no obstante, dice, después de todo lo que estamos viviendo, y cógelo para ti hoy día. No obstante, dice la palabra del Señor, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de tierra de Egipto. O sea, vienen días
donde no solamente la voz de Dios, no solamente lo que Dios dice se va a cumplir, sino que los hechos van a hablar de Dios. Los hechos van a hablar de Dios. Siempre se nos ha dicho que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Las cosas que acontecen en el pueblo de Israel es lo que empieza a acontecer y repercute en la humanidad. Todo lo que veas que Dios está haciendo con Israel, prepárate porque Dios está haciendo las cosas como Él dice. Dice la palabra en Ezequiel 37:21 que Él recogería de todos los términos de la tierra a su pueblo y los volvería a la tierra de donde Él dijo, esta tierra es para vosotros. O sea, el pueblo de Dios, y eso ahora quiero que lo entendamos en términos espirituales para hoy día nosotros, el pueblo de Dios va a recoger y va a ser llevado a la tierra prometida que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. O sea, tú tienes una herencia en Cristo. Y tú vas a pisar esa tierra de promesas, esa tierra de bendición, esa tierra de prosperidad. Y tenemos que entender que Dios está tocando al pueblo, está tocando a sus tribus, a sus generaciones, está tocando a todo creyente para que pongamos los pies en la tierra prometida. Dios quiere que tú estés en la tierra que Él te llamó a conquistar, en las cosas que te llamó a hacer, en las cosas que decidió que tú ibas a compartir y a vivir, a experimentar. Porque si una cosa tienes que tener claro, y tenemos que tener todos claro, es que la Biblia, la palabra de Dios, es un cúmulo de experiencias del hombre, de la humanidad, con el Dios creador. Esa es la realidad de la Biblia. La Biblia es eso. No son historias de caballería, no son hazañas, no son fábulas, no son leyendas, no. Son experiencias de hombres y mujeres como tú y como yo, con una diferencia. Los que decidieron decirle sí a Dios y los que decidieron decirle no a Dios. O sea, pero ahí están todas reunidas. Tanto los que no hicieron caso como los que hicieron caso. Cógete, piensa en ser uno de los que le hacen caso. En ser uno de los que le dicen sí al Señor Jesús, en ser uno de los que pueden decir, yo quiero experimentar en mi vida las cosas con Dios, no fuera de Dios. Porque eso es lo importante. Todo aquel que crea a Dios y le obedezca, dice la Escritura, poseerá la heredad de la tierra que Dios le ha prometido. Cree y obedece, cree y obedece. ¿Qué te estoy diciendo? Cree y practica. Porque obedecer no es fácil. Te va a venir eso en la vida a base de practicarlo. Todas las veces no lo vamos a hacer bien a la primera, pero hay que practicar la obediencia y poco a poco lo haremos mejor. Y Dios siempre va a estar a tu lado para ayudarte a practicar en obediencia. Jeremías 17, 7 y 8, mira lo que dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de su sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Qué interesante. O sea, ¿qué te está diciendo esta escritura? Que pase lo que pase, vengan pandemias, vengan guerras, vengan crisis. Si tú confías en Jehová, tú vas a estar ahí. A ti no te va a llevar por delante nada. O sea, vas a subir la experiencia y los conflictos, vas a sufrir los problemas. ¿Qué le está pasando al pueblo creyente hoy día? Nos estamos desgastando. Estamos entrando en momentos de dificultad, estamos entrando en momentos de decisiones duras, estamos entrando en momentos de flaqueza, estamos entrando en momentos de debilidades, pero dice la palabra que confiemos en Jehová y que todas estas cosas con su ayuda van a pasar. Y con su ayuda, dice la Escritura, que cuando venga el calor, a ti no te va a afectar. Cuando vengan los momentos difíciles, claro que te van a pasar por encima. Pero tú vas a sobrellevarlo en la medida, en el amor de Dios y como Dios te va a cuidar. Como Dios va a estar tratándote. Ese es el llamado que Dios ha diseñado para cada uno de los que creen en Él. Lo que dice aquí el verso 8, porque será como árbol plantado junto a aguas. Aleluya. Tú estás plantado junto a aguas. Tú no estás plantado en un lugar desierto. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Dice la palabra que Jesucristo es el agua de vida. ¿Qué te va a faltar a ti si crees en Jesús? No te va a faltar nada, dice la palabra. Aleluya. No temamos de lo que vendrá. No temamos de lo que nos pueda suceder. ¿Te van a pasar momentos difíciles? Pues posiblemente pueda que pases por algún momento difícil en tu vida. Pero eso no quiere decir, no tengamos miedo a lo desconocido. Dice la Escritura, confía en Jehová. Jeremías 10, mira lo que dice. Estamos terminando, este pensamiento es corto.
Jeremías 10, 1, 2 y 3. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová. No aprendáis, escúchame bien, porque esto es interesante que lo cojamos en cuenta los creyentes. Dice, no aprendáis el camino de las naciones. Escucha, no aprendáis, o sea, cuando uno aprende algo, cuando en la medida de que repetidamente lo está practicando, lo interioriza y lo vive. O sea, dice la Escritura, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. O sea, ¿qué te está diciendo? Las costumbres de las naciones es no atender a Dios, es no creer en Dios a nivel general, es no pensar en que Dios puede sacarlos de las situaciones. Pero aún después de eso, y después de creer de que ellos pueden superar todas estas circunstancias, ellos viven en temor. Lo está diciendo la palabra. Ni tengáis temor de las señales del cielo, y aunque las naciones las teman. O sea, en realidad el mundo está muerto de miedo por una tercera guerra mundial, el mundo está muerto de miedo por una crisis económica, el mundo está lleno de inseguridades por causa de los virus y todas las pandemias. O sea, vivir en inseguridad, cuando Dios nos está extendiendo la mano y diciéndonos, yo estoy aquí, confía en mí, pero ellos le están diciendo a Dios, no quiero confiar en ti, no te creo. ¿Qué cosa? Pero esa es la realidad hoy día que estamos viviendo. Dios dice estas cosas. Hoy más que nunca, en estos tiempos que nos toca vivir, debemos de buscar tiempo para reflexionar, de pensar qué estamos haciendo con nuestras vidas, de pensar hacia dónde estamos encaminando nuestras vidas, porque estamos en tiempos de reflexión para poder corregir los errores cometidos o los que podamos cometer. Estamos en tiempo de reflexión para poder sacar de mi vida las cosas que no agraden a Dios. Estamos en tiempo de buscar y de priorizar qué es lo que necesita mi vida. Hay tantas cosas que hacer. Cierro con esto que dice Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías 6, 16. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad. Escucha. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él y haréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Yo cuando leía esto, es que te dan ganas de llorar. Porque ves la humanidad como está. Y está desenfrenada, está pletórica de que todos los esfuerzos que están haciendo y todas las cosas y todas las superaciones en este tiempo, cada vez vamos a mejor, cada vez estamos mejor, te están pintando una vida de que todo va a salir bien, de que todo va a ir poco a poco, vamos a sacar el cuello de toda situación. Pero Dios está diciéndole algo interesante a su pueblo, al pueblo de Israel. Le está diciendo, paraos en los caminos, para en el camino de tu vida. Para en tu vida, ¿qué estás haciendo? Dice, paraos en los caminos y mirad, observa cómo te está yendo, cómo no te está yendo. Y luego dice, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Hay gente que cuando hasta incluso predicadores cuando predican sobre las sendas antiguas, están diciendo que vivimos en tal estilo de modernidad que ciertas cosas ya están anticuadas en la Biblia. Escucha, ¿la Biblia anticuada de cuándo? ¿De cuándo va a estar la palabra de Dios anticuada? Si es la única palabra, el único libro que tiene autoidentificación de él mismo automáticamente se actualiza día tras día. Acuérdate lo que dijo Jesús. Yo soy la palabra de vida. Dice la Escritura que es viva y eficaz esta palabra, que está viva. O sea, es un ordenador escrito donde tú vas a buscar cualquier cosa en lo que te sucede en la vida y vas a hallar respuesta. Porque ella sola se actualiza, ella está viva, es eterna, nunca va a dejar de ser.
Y aquí está diciendo algo interesante. Hoy más que nunca, dice la Escritura, paraos en los caminos y mirad, preguntad. Escucha, ¿a quién le tienes que preguntar? Pregúntale a Dios. Abre la Escritura y pregúntale a los que experimentaron las cosas con Dios. ¿Qué te van a decir? Te van a decir que les fue bien. Te van a decir que tuvieron que llorar. Te van a decir que fueron apedreados. Te van a decir que algunos fueron aserrados. Te van a decir que algunos fueron hervidos vivos. Pero al final de todo te van a decir que les fue bien. Porque estaban con Dios. Dios estaba con ellos. No te preocupes de lo que te pueda suceder. Preocúpate de estar con Dios, de estar en Dios, de estar haciendo su voluntad. Y esto entristece ver como habla aquí el verso 16 de Jeremías capítulo 6, verso 16. Porque después de todo dice, mas dijeron, no andaremos. O sea, el hombre en su soberbia, aun después de ver todo lo que le está aconteciendo a la historia de la humanidad, aún somos capaces de decir, no vamos a andar bajo lo que tú nos diste, Dios. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No andaremos. Pero Dios te está diciendo, Dios quiere que busques el mejor camino. Párate, dice, párate, paraos en los caminos y mirad, mira en tu vida. No hace falta que vayas a mirar la vida del de al lado. Mira en tu vida qué te está pasando. Mira en tu vida qué te está aconteciendo. Dice, y pregúntale a Dios. Cógete ese reto, pregúntale a Dios qué es lo mejor para tu vida, cuál es el camino que tienes que tomar, cuál es la senda antigua. La senda antigua, ¿sabes cuál es? La senda de hombres y mujeres que están escritas en la Escritura, en la palabra de Dios, que hicieron la voluntad de Dios y todas las cosas les ayudaron a bien. Ese es el ejemplo que tenemos que buscar. Ejemplo de personas que le dijeron sí a Jesús y decidieron sí o sí servirle, pasara lo que pasara. Y ahí encontrarás un beneficio, dice la Escritura, que encontrarás un descanso para tu alma. Si tu alma, si tu espíritu está en paz con Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Todas las cosas te van a ayudar a bien. Aleluya. Acuérdate. Mira lo que dice, termino con Proverbios 16, 25. Hay un camino que el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Siempre lo he dicho. Hay muchas cosas que a nosotros nos parecen bien, pero al fin de ese camino no son los adecuados. Entonces, ¿cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar delante de nuestra vida? ¿Qué son las cosas que tenemos que hacer? Solo te digo una cosa para que entiendas cuál es el verdadero y el único camino. Jesucristo. Dice la Escritura que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. O sea, tan fácil como esos 3 pasos. Si tú confías en Jesús, que es el camino por el cual debemos de caminar, sabemos que la Escritura dice, llevad mi yugo sobre ustedes, porque es fácil y ligera mi carga. O sea, sabemos que tenemos que llevar una carga, pero es el mejor camino. Y luego que dice, Jesús es el camino, es la verdad. Olvídate, te están mal informando. La sociedad hoy día no quiere que tú pienses y analices las cosas por ti mismo. La sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad de la desinformación. Usan los medios de comunicación para informar y atraer lo que a ellos les interesa. Y después de que Él es el camino y es la verdad, dice la Escritura que Él es la vida. ¿Dónde vas a encontrar mejor vida que en Cristo? Amén. Que el Señor te bendiga, que traiga paz sobre ti, que te traiga entendimiento para poder reflexionar sobre este mensaje. Que sepas que Dios te ama y que Él anhela el que tú hagas su voluntad. En el momento que tú empieces a hacer su voluntad vas a ver un cambio en tu vida. Dios te bendiga, puedas ser prosperado. En el nombre de Jesús. Amén.